Hola mis queridos amigos, una vez más estamos aquí para estudiar en cuanto al santuario, para ver qué es la purificación del santuario de Daniel 8:14. Así que te invitamos a tener nuevamente una palabra de oración. Amante y buen Dios, en este día te agradecemos una vez más por todo tu amor, tu bondad y tu misericordia. En este momento, buen Dios, vamos a estudiar el clima de lo que es el santuario. Así que imploramos, oh buen Dios, que tú nos acompañes y que nos guíes en este estudio. Te lo pedimos por amor a Cristo Jesús. Amén. Bien, en nuestro estudio anterior nosotros estuvimos viendo acerca de los servicios del santuario. Ya vimos lo que era el servicio diario y lo que era el servicio anual. Nosotros vimos que el servicio diario, los pecadores de Israel entraban por el sacrificio del cordero todos sus pecados en el santuario a través de todo el año. Pero una vez al año el sacerdote entraba en el lugar santísimo del santuario para purificar el santuario de todos los pecados que habían entrado allí a través de todo el año. Y en ese día se verificaba si cuando una persona vino y hizo el sacrificio lo hizo sinceramente, si realmente estaba arrepentido de su pecado. Todo eso se examinaba en ese día. Así que nosotros vimos que la purificación del santuario era un día de juicio en donde se examinaban los casos de cada quien para entonces obtener el perdón de parte de Dios. Cuando una persona no se arrepentía genuinamente, entonces esa persona era cortada del pueblo, era echada del pueblo para ya nunca más volver. Entonces vimos que Daniel 8:14 nos está hablando de esta misma purificación del santuario. Daniel 8:14 nos está diciendo que en el año 1844, que es el momento donde finalizaron los 2300 años, empezó Jesús a purificar el santuario que está allá en el cielo. Porque el santuario terrenal que Moisés hizo era una copia del santuario del cielo. Y para demostrarte esto, quiero que leas conmigo en Hebreos capítulo 9. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante, que dice así: el primer pacto tenía reglas para el culto y también un santuario terrenal. El santuario estaba dispuesto así. En su primera parte, llamada el lugar santo, estaban las lámparas, la mesa y los panes de la presencia. Tras el segundo velo estaba la parte llamada el lugar santísimo. Este tenía el incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro. Esta arca contenía una urna de oro con el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, es decir, la tabla de la ley. Sobre ella los querubines de gloria cubrían el propiciatorio. De estos objetos no hablaremos ahora en detalle. Estas cosas eran ordenadas así. En la primera parte estaban siempre los sacerdotes a cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte entraba únicamente el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre que ofreciera por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Con esto el Espíritu Santo da a entender que mientras que la primera parte del tabernáculo estaba en pie, el camino al lugar santísimo no estaba aún revelado. Y ahora nota lo que dice el versículo 11. Pero Cristo ya vino y ahora es el sumo sacerdote de los bienes definitivos. El santuario donde Él ministra es más grande y más perfecto y no es hecho por mano de hombre. Es decir, no es hecho como fue el terrenal, que fue hecho por los hombres. Dice, es decir, no es de este mundo. Cristo entró para siempre en el santuario, no con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre y consiguió la eterna redención. Es decir, que aquí nos dice claramente que Jesús está ministrando en un santuario. Cuando Jesús ascendió al cielo, ascendió para ministrar en ese santuario. Primeramente, desde que ascendió hasta el año 1844, ministró en el lugar santo del santuario. Pero en 1844 pasó del lugar santo al lugar santísimo a realizar una obra de juicio. Nota lo que dice ahora el versículo 24. Dice, porque Cristo no entró en el santuario hecho por mano de hombre, que era solo copia del santuario verdadero, sino que entró en el mismo cielo, donde ahora se presenta por nosotros ante Dios. Nótalo ahí clarito que hay un santuario en el cielo.
Tampoco entró para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Si fuera así, Cristo hubiera tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Pero ahora, al final de los siglos, se presentó una sola vez para siempre para quitar el pecado por medio del sacrificio de sí mismo. Así como está ordenado que los hombres mueran una vez y después enfrenten el juicio. Es decir, con Jesús no pasa como en el Antiguo Testamento, que se sacrificaban muchos corderos. No, Jesús se sacrificó una sola vez, porque solamente el creador de todos podía ofrecerse por todos. Es decir, cuando una persona comete pecado y es perdonado, o sea, Jesús, si la persona vuelve y comete pecado, Jesús no tiene que volverse a sacrificar otra vez, sino que su sacrificio, por ser el creador de todo, le vale para todos los individuos de la raza humana y para todos los pecados que hayan podido cometer. Así que Jesús, en el lugar santísimo del santuario, hoy en día está realizando una obra de juicio. Todos los pecados de todos los individuos, aún del Antiguo Testamento, que por la fe confiaron en que Dios lo iba a perdonar de su pecado, porque a través de ese sistema de sacrificio ellos debían ver a Jesús. Así que aquellos que por la fe creyeron en él, ahora Jesús está examinando los casos de todas esas personas y de todos los individuos que han vivido hasta el día de hoy. Todas las personas que han muerto, Jesús está realizando el juicio sobre esa persona. Y luego dice que va a haber un momento que el juicio va a pasar a los vivos. Jesús va a terminar su obra de juicio y entonces dice que después de ahí ya la gracia se va a haber terminado y van a empezar a caer las 7 plagas que nosotros vemos en Apocalipsis capítulo 16. Ahora, esto lo vamos a estudiar con más detalle cuando estudiemos el libro de Apocalipsis. Ahora, quiero que note Apocalipsis capítulo 11 y el versículo 15 en adelante, porque ahí dice que Jesús empezó a juzgar a los muertos en el año 1844. Dice allí, Apocalipsis 11 y el versículo 15 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo fuertes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Y los 24 ancianos que estaban sentados ante Dios en sus tronos se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Todopoderoso, que eres y que eras, porque has asumido tu inmenso poder y has empezado a reinar. Se han airado las naciones y ha llegado tu ira, el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos los profetas. Nota ahí, que Jesús dice aquí que Jesús empezó a juzgar a los muertos. Ahora, Apocalipsis capítulo 11 te está hablando específicamente de algo que sucedió en el año 1844. Porque Jesús dice que va a recibir el reino. Y tiene lógica pensar, mis queridos amigos, que hay un juicio que Dios tiene que realizar antes de él venir aquí a la tierra. Porque en los libros del cielo se tiene que examinar la vida de cada quien. No solamente porque nosotros decimos que somos cristianos, quiere decir que nos vamos a salvar. Nosotros debemos de experimentar un arrepentimiento genuino en nuestra vida y un abandono del pecado. Entonces, aunque hay muchas veces que nosotros pedimos perdón por ciertas cosas que hacemos y realmente no hemos experimentado un arrepentimiento genuino. Entonces, en el juicio se verifica si el arrepentimiento fue genuino o no. Así que antes que Jesús venga aquí a la tierra, tiene que examinar los casos de cada quien para verificar quiénes fueron creyentes genuinos y quiénes fueron creyentes falsos. Porque no todo el que profesa el nombre de Dios es un creyente genuino. Así que Dios tiene que mostrarle a esto, a los seres celestiales, tiene que hacer un juicio para mostrarle a ellos que a quienes Jesús se va a llevar allá al cielo cuando Él venga en su segunda venida, se lo llevó justamente. Así que, mis queridos amigos, por ejemplo, en Daniel capítulo 7 nos habla de esto. Ustedes saben que estudiamos que en Daniel capítulo 7 se levanta una vez un león que representa a Babilonia, un oso que representa a Medo-Persia, un leopardo que representa a Grecia y una bestia espantosa y terrible que representa a Roma. Después vimos que Roma se dividió en 10 y después vimos que salió un cuerno pequeño, que nosotros vimos que este cuerno pequeño duró gobernando hasta el año 1798. Entonces, en ese momento empieza el tiempo del fin. Entonces, después que el cuerno pequeño se levanta, según nosotros estudiamos en Daniel el capítulo 7, el versículo 9 dice: mientras yo miraba esto, fueron puestos tronos
y un anciano de muchos días se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y el cabello de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego salía de delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían ante él. El tribunal se sentó en juicio y los libros fueron abiertos. Es decir, después que gobierna el cuerno pequeño, que vimos que fue hasta 1798, entonces dice que el tribunal se sentó en juicio y los libros fueron abiertos. Esto es hablando de lo que iba a ser en el año 1844. Es decir, que todas estas profecías están conectadas. De la misma manera, Daniel capítulo 8 nos presenta el reino de Medo-Persia, después Grecia, después Roma, el cuerno pequeño, y después dice hasta 2300 tardes y mañana, y el santuario será purificado. La purificación del santuario es esta. Dios, Jesús, está realizando un juicio, está examinando los casos de cada quien, para entonces él saber a quiénes va a venir a buscar en su segunda venida. Esperamos que esto haya quedado claro en tu mente, lo maravilloso que son estas profecías y cómo nos indican todos los detalles que va a ocurrir en el tiempo del fin. Así que Dios pueda bendecirte grandemente.